Pues vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Números, libro de Números, capítulo 11. En el versículo 1 vamos a leer. Números 11, versículo 1. Si ya lo tiene, vamos a ponernos de pie para leer este texto y a orar para que Dios sea el que nos guíe. Amén. Aleluya. Dice la palabra: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias por este tiempo que podemos, Señor, reunirnos para que juntos como pueblo tuyo podamos alabarte, adorarte, pero que también esta noche, Señor, sea tu Espíritu Santo hablándonos a través de tu palabra, sea tu Espíritu Santo enseñándonos, exhortándonos a través de tu palabra, mi Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor, y que podamos esta palabra ponerla en práctica. Y te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Pues esta noche quiero hablarles de un tema que esto que voy a mencionar, hermanos, muchas de las veces o la mayoría de las veces no nos deja ver y disfrutar las bendiciones de Dios. No nos deja disfrutarlas, verlas, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y a través de tu vida y de mi vida, hermano. Entonces es muy importante, no lo vamos a ver tan extenso ni en todas las variedades que hay, pero sí quiero enfocarnos aquí en este pasaje de Números 11. Así que este tema espero que sea de bendición para nuestras vidas, y como les digo, porque esto es muy importante, porque no te deja disfrutar de las bendiciones que tienes, hermano, porque cada uno de los que estamos aquí somos benditos de Dios, somos bendecidos por Dios. Y mire, el tema es sobre la queja. Amén. ¿Cuántos quejosos hay? Bueno, también ya se llega a una edad donde se queja uno de todo, muy, muy grande. Pero mire, este tema, la queja, hermano. En el diccionario nos dice que la queja es una expresión que denota molestia, disgusto o dolor, pero también expresa insatisfacción por algo. ¿Cuántos alguna vez se han quejado de algo, hermano? Todos, ¿verdad? Hoy en este día nos quejamos que si hacía mucho frío. ¿Cuántos se quejaban del frío, hermano? Que ay, me duele la pierna y que no sé qué. La riuma. Pero nos quejamos, y si se hacen estudios y todo, nos daremos cuenta. Y si contamos todas las veces que nos quejamos en el día, pues yo creo que son muchísimas veces. Pero, hermano, vamos a adentrarnos un poquito más en lo que es la palabra de Dios, lo que nos enseña. Todos somos propensos a la queja por la inclinación de nuestro corazón hacia lo malo, pero también porque somos parte de una sociedad, hermano, hermana, que se siente que merece todo. Ahorita sí estamos viviendo en este tiempo, hermano, una sociedad que se siente merecedora de todo lo mejor, de todo lo bueno. Es una sociedad donde hay una actitud de protesta por todo, hermano. Entonces, por eso ahorita hay mucha queja. Y para el cristiano, hermanos, el quejarse es una demostración de descontento hacia Dios.
Y ahorita vamos a ver acerca de qué queja, porque decimos, bueno, si me da el dolor, entonces ya no me voy a quejar. No, no estamos hablando de eso, ¿verdad? Si te duele, pues ni modo de no quejarnos. No voy a hablar de eso. Por eso les digo que hay muchas como subtemas que pudiéramos hablar, pero vamos a enfocarlo a lo que nos enseña aquí la palabra de Dios en Números capítulo 11, hermanos. Ahora, no es incorrecto expresar la insatisfacción o alguna queja, porque estamos en este mundo donde está lleno de pecado, de injusticias. ¿Cómo no presentar alguna queja? ¿Cómo no ir a Dios y presentarle o exponerle alguna situación que estás viviendo de injusticia? No siempre es incorrecto. Mire, la queja, cuando vamos ante una autoridad, la queja es ir ante una autoridad, ¿verdad?, superior, a solicitarle su ayuda, porque estamos en una situación donde no podemos nosotros mismos resolverla. Entonces vamos ante esa autoridad superior para que nos ayude. Por ejemplo, aquellos que tienen algún vecino que es muy ruidoso y que pone la música bien alto hasta las 2, 3, 4 de la mañana, y a lo mejor tú vas y le dices, oiga vecino, bájele, mire, mis niños tienen clases o no pueden dormir, y le estás presentando tu queja, pero el vecino no hace caso. Pero ya tú puedes presentar tu queja, la situación, y hablas a lo mejor al 911 o haces alguna otra cosa. Es un ejemplo, ¿verdad? Donde vemos que se puede hacer una queja, pero siempre, hermanos, para traer una solución o resolver alguna situación, y siempre es, ¿verdad?, con humildad. Pero la queja que no agrada a Dios, hermano, no es solo una queja, sino es como un reclamo a Dios. Es como, no estoy contento con esto que tengo porque yo merezco más, yo merezco lo mejor. Entonces es un reclamo, y esa queja se origina por un corazón con altivez, con un corazón, hermanos, en el cual puede que haya hasta envidia, porque ves que aquel tiene algo y tú también lo quieres tener. Porque ves que aquel, no sé, ahora en estas fechas mucha gente se compra cosas, autos, remodela su casa, y lo ves tú y dices, yo merezco más que esa persona. Y a veces surge la queja, pero motivado por esto, por la altivez, por el egoísmo, por la envidia. Y la queja, hermanos, viene de un corazón que no tiene gratitud por lo que Dios nos da. Entonces, esa es la queja que a Dios no le agrada, hermano. Cuando a veces podemos ir a Dios, por ejemplo, en tu trabajo, están haciendo alguna injusticia y tú sabes que está mal, entonces dices, no me puedo quejar. Sí, puedes ir a Dios y decirle, Señor, mira esta situación que estoy pasando, que estoy viviendo. El mismo salmista nos enseña que él presentaba su queja delante de Dios. Pero, hermanos, cuando lo hacemos por motivos de egoísmo, de una manera soberbia delante de Dios, hermano, eso es lo que está incorrecto. Entonces, nuestras quejas, nuestras situaciones las podemos llevar a Dios, ¿verdad?, en oración, con toda humildad, con sometimiento a su voluntad. Espero estarme explicando en esto, ¿verdad? Y lo primero por lo que nos quejamos es porque pensamos que merecemos más de lo que tengo. Y a veces también una segunda razón es porque nos quejamos porque las cosas no salieron como yo esperaba. Y surge la queja por eso. Entonces, vamos a ver ahí en el primer versículo, vamos a ver que el pueblo de Dios se quejó, hermanos, el pueblo de Israel. Dice ahí la palabra, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Ese aconteció, hermanos, es porque nos va a relatar la palabra de Dios lo que ocurrió, lo que sucedió, lo que hizo el pueblo de Dios. Y el pueblo de Israel se estaba quejando, hermanos, se estaba doliendo, estaba molesto con Dios. Y en esta queja, hermanos, no nos dice ahí cuál fue la razón. Después se comienzan a quejarse de otra cosa y ahorita lo vamos a ver. Pero dice que la ira de Dios ardió, ¿verdad? Porque el pueblo se estaba quejando. Mire cómo una nación,
cómo un pueblo como el israelita podía quejarse, hermanos, una nación tan bendecida por Dios, una nación que estaban esclavos y que Dios los sacó y los sacó con mano poderosa. Todos los que han leído esa historia nos damos cuenta que Dios sacó a este pueblo cuando estaban clamando por libertad. Dios los escuchó, Dios envió a Moisés y los saca, ¿verdad? Con mano poderosa Dios de ahí de Egipto. Entonces era un pueblo muy bendecido por Dios, un pueblo que Dios lo escuchaba, un pueblo que Dios abrió el mar rojo para que pudieran pasar. Era un pueblo bastante bendecido, pero aún así, hermano, se estaba quejando. Aun cuando habían visto las maravillas de Dios, aun cuando estaban las bendiciones de Dios con ellos, la presencia de Dios con ellos, era un pueblo que se estaba quejando. Y muchas veces así nos pasa a nosotros como cristianos, hermano. Tenemos a Dios con nosotros, su presencia, nos ha dado una salvación tan grande, nos ha bendecido tanto, pero aún así nos quejamos. Y somos muy bendecidos. Por eso les decía al principio, la queja, esto que vamos a hablar, la queja no nos deja ver y disfrutar las bendiciones que tú tienes de Dios. Porque tenemos muchas bendiciones, hermano. El tener vida ahorita es una bendición. El que tengas el que comer, hermanos, es una bendición. Ahorita en tiempo de escasez, Dios nos ha dado el que comer. En tiempo donde la gente está padeciendo, hermanos, Dios te sustenta y te saca adelante, hermano. Somos un pueblo muy bendecido por Él. Pero aún así hay gente, hay creyentes que se quejan, hermano. Y este pueblo se estaba quejando, hermanos, de ese cuidado de Dios, y Dios se disgustó con su pueblo. ¿Con cuántos ahorita Dios estará disgustado, verdad? Porque está siempre la queja más que la gratitud, la humildad delante de nuestro Dios. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a dejar esto de un lado, porque no nos va a permitir gozar y disfrutar las bendiciones que tú tienes de Dios. A veces nos quejamos mucho porque, no sé, tengo que caminar al trabajo, no tengo el carro. Si yo tuviera el carro que fulanito tiene, entonces, pero no ves la bendición que sí tienes, hermano. Gracias a Dios porque tenemos unos pies, podemos movernos. Gracias a Dios por el carro que tienes, gracias a Dios por la casa que tienes, hermano, porque a veces estamos viendo la casa y decimos, ay, si yo tuviera otra casa. Ay, si mi casa tuviera otro techo, y no disfrutas esa casa que Dios te ha dado. Ay, es que si yo tuviera unas botas, no tuviera frío en este invierno, ¿verdad? Gracias a Dios que podemos sentir el frío, hermano. Es una bendición, todo, hermano, pero la queja no te deja ver todas esas bendiciones. Yo sé que todos hemos pasado situaciones que nos han hecho reflexionar, en darnos cuenta de lo bendecidos que somos. Yo recuerdo un tiempo que cuando tuve a Daniel, a mí la anestesia me la pusieron mal, entonces me dejaron sin moverme 24 horas para nada, no podía mover nada. Entonces, y me dejaron más días ahí internada por esa situación, todo eso, y sin moverte, hermano, qué feo es. Y yo le decía, Señor, gracias porque, ya después que salí de eso, Señor, gracias porque me puedo mover, porque puedo levantarme, porque puedo, hasta para ir al baño, hermano. Digo, Señor, gracias. O sea, es un agradecerle a Dios cuando te das cuenta de todas las bendiciones que tienes. Y yo sé que a veces Dios nos lleva a situaciones para que nos demos cuenta y seamos agradecidos, hermano. En la escuela bíblica, cuando estuve ahí, fueron 3 años y no nos permitían recibir dinero de nada, sino que teníamos que aprender a depender de Dios. O sea, no te dejaban hablarle a los papás, porque siempre uno necesita algo, y ¿qué hacen los chamacos? Bueno, no por teléfono, pero ahí en la casa, papá, necesito eso, mamá, necesito lo otro, ¿verdad? Y ahí en la escuela nos dijeron, no, prohibido hablar por teléfono, no van a hablar, ustedes
tienen que aprender a depender de Dios. Un internado, sí, perdón. Un internado, y me acuerdo que se me acabó el champú, hermanos. Y pues acostumbrada, en la casa gracias a Dios tenía champú y hasta enjuague y no sé qué tantas cosas en la casa. Y en la escuela se me acabó el champú y yo, ay señor, y no podías pedir, no podías hablarle a tu mamá, a tu papá, de que, ay, se me acabó el champú, tráigame champú. No, era de que tienes que orar. Y por varios tiempos me tuve que bañar con primero empecé con no sé si aquí lo vendan el Suavitel no, el Bel Rosita. Lo venden aquí, sí. Ya ni lo uso ese. Pero usaba el Bel Rosita porque para la ropa delicada y no sé qué tanto. Ya después usaba puro Ariel. Y luego ya puro jabón de otro en polvo en el que encontraba. Pues empecé bañándome con el Bel Rosita el cabello, hermanos. Y orando que Dios me supiera para el champú. Y no, pues se acabó el Bel Rosita. Y empecé a bañarme con el jabón en polvo. Imagínense en el cabello, hermanos, queda bien duro. Bueno, a mí me queda bien duro con el jabón en polvo. ¿Cuántos se han bañado con jabón en polvo? Qué oso. Brilloso, pero bien duro, dice. Sí, qué feo. Y yo, ay, señor. No, pues ya cuando, me acuerdo que así pasó un tiempo, ¿no? Hasta que, gracias a Dios, mis papás fueron a visitarme y me llevaron un champú, pero no te dejaban que tú les hablaras ni nada. Tenían una cierta fecha para visitarte, pero no les decías ni qué necesitaban ni nada. Ellos, pues lo que quisieran llevarte. Y gracias a Dios que esa vez me llevaron champú. No, hermanos. Gracias a Dios porque me proveyó eso. Y de ahí empecé a aprender a darle gracias a Dios, hermanos, hasta, Señor, gracias por el rollo que tengo para ir al baño. Gracias, Señor, porque tengo agua para bañarme, jabón. No, aprendes a darle gracias a Dios, hermanos, por todas esas detalles que a veces no nos damos cuenta que son bendiciones de Dios, hermano. El tener todas esas cosas en tu casa, el poder disfrutarlo y que tenemos que agradecerle a Dios hasta por esos detalles, hermano. Gracias a Dios porque puedes bañarte, ¿verdad? Solo, no te tienen que bañar. O sea, es una bendición, tantas bendiciones. Les estoy narrando esto para que veamos todas las bendiciones que tenemos, hermano. Todas esas bendiciones que tienes, que disfrutas en tu casa. Que tenemos muchas cosas que agradecerle a nuestro Dios. Pero mire, vamos a Números 11 en el versículo 4. Ahí en el versículo 2 y 3 pues nos narra cómo Dios se encendió su ira contra su pueblo y descendió fuego. Pero fíjense lo que sucede otra vez en el versículo 4. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también. Volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Fíjense, la queja, hermanos. Aquí vemos cómo la queja es contagiosa. Las malas compañías. Miren, siempre hay personas que se están quejando. La queja es nuestra, pero puede aumentar y acelerarse por los ejemplos y comentarios de otros. ¿Cuántos tienen compañeros, amigos, vecinas de que, cómo se queja? Y luego ya también uno empieza, ay, sí es cierto. Si yo tuviera, si yo acá, si yo lo... Y comenzamos a darle también nosotros ahí rienda suelta a los pensamientos, a las emociones. Pues eso fue lo que le pasó aquí al pueblo, hermanos. Ustedes recuerdan allá en Éxodo capítulo 12, versículo 38, nos dice que el pueblo salió más gente con ellos. Extranjeros, otro tipo de gentes que no eran israelitas y estuvieron ahí con ellos, pero estas personas que eran extranjeros, dice que ellos tuvieron un vivo deseo, una pasión, un querer, un deseo que era comer otra cosa que no fuera el maná. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? En lugar de decirle, no, dale gracias a Dios por lo que Dios nos está mandando, mira la bendición de Dios. No, ellos también comenzaron a ver esto y a quejarse y decir, ¿quién nos diera a comer carne?
querían carne, hermanos. ¿Cuántos quieren carne? No, es que esta semana puros frijoles y arroz. Pues dale gracias a Dios, no hay gente que no tiene ni eso. Pero gracias a Dios, que una gratitud del corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la bendición de Dios, hermano. Y aquí el pueblo, hermano, puso más atención a eso, de que se estaban quejando. Entonces, tengamos cuidado, hermano, de esas compañías. Nosotros también, mire, examínese cómo en un día, cuántas veces se queja. Y no hablo de que pues traes un dolor, no, me hablo de las bendiciones que tienes y que no te das cuenta, que por estarnos quejando. Entonces, aquí, hermanos, ellos se quejaron. Y en el versículo 6, bueno, el 5 les voy a leer, dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Fíjense, se acordaron. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Hasta los ajos. Se acordaban el pueblo de Israel de todo esto, todos los condimentos que llevaba la comida, ¿verdad? Dice el versículo 6, fíjese muy bien en este versículo. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Qué fuerte, hermano. Aquí en este versículo vemos que la queja nos hace olvidar de ser agradecidos con Dios. La queja nos hace olvidar el ser agradecidos con Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Se estaban quejando de qué, hermano? ¿De qué se estaban quejando? ¿De la provisión de Dios? Y a veces decimos, qué tremendo Israel, qué malos. Pero a veces estamos nosotros, hermano, quejándonos de la provisión de Dios, hermano. Mire, la queja es la señal de un corazón que no está agradecido por las cosas que Dios le da, el cuidado, la protección, la provisión, y nos volvemos ingratos, hermanos. Mire, no sé si usted nota aquí el menosprecio que el pueblo estaba teniendo por la provisión de Dios. Y fíjese cómo Dios lo mira esto en el versículo 19, hermano. A mí me llamó mucho la atención esto, en el 20, perdón. Dice, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto, ¿qué dice? A Jehová que está en medio de vosotros. Qué tremendo, hermano. Aquí en el versículo 6 nos damos cuenta que el pueblo, al estarse quejando, hermano, se olvidó de ser agradecido y menospreció lo que Dios le estaba proveyendo. Pero ese menosprecio, esa provisión no era más que, ¿cómo lo vio Dios? Menosprecio hacia la misma persona de él. En el versículo 20 por eso dice, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Qué tremendo, hermano. Cuando menospreciamos las bendiciones de Dios, cuando menospreciamos la bendición de Dios, hermano, que tenemos, sea en la comida, sea a veces, mire, he escuchado gente, a un cristiano que dice, es que estos mugres zapatos que tengo. Pues no esperes que Dios te dé más si no eres ni agradecido ni con eso, hermano. Estamos menospreciando no esa provisión de Dios, estamos menospreciando a Dios mismo, hermano. A Dios mismo, porque dice aquí, porque yo estoy en medio de vosotros. Dios está con nosotros, hermano. Y yo sé que Dios te bendice cuando Él ve esa actitud de humildad. Ahora no digo que no vayas a Dios y le expongas eso, claro. Tenemos testimonios donde, Señor, tú sabes que ya esos zapatos no me quedan y no me alcanza el dinero. Señor, por favor, súpleme, Señor. Orar y Dios lo hace, hermano. Y mire, Dios a veces hasta nos da lo que nos gusta. ¿Cuántos no nos ha dado Dios eso? Yo creo que todos. Que estabas orando, a mí me pasó el año pasado, creo fue. Yo quería unas botas y gracias a Dios el Señor, una hermana llegó y dijo, hermana, estas botas, mire, están nuevas, ya no las quiero porque
no sé si le apretaron, no sé qué, pero nuevas, hermano. Y a mí me quedaron, mire, como si me las hubiera yo ido a comprar a la medida exactas. Y gracias a Dios porque es la provisión de Dios, hermano. Pero aquí el pueblo estaba menospreciando esa provisión de nuestro Dios, que era el maná que Él enviaba. ¿Y qué querían? Carnita. Lo pudieron exponer delante de Dios también eso, pero de otra manera, hermanos, no con esa altivez, no con ese menosprecio a Dios. Pudieron ir en oración a Dios y decirle, Señor, si está en tu voluntad, Señor, no hermanos, una carnita, Señor, ya, gracias por el maná, Señor, está bien rico, gracias por tu provisión, pero si te place, Señor, darnos carnitas, Señor. Yo creo que Dios les hubiera dado, hermano, y no hubiera venido juicio con eso. Pero sí ve la actitud diferente a cuando hay una queja, un menosprecio, a cuando dice, Señor, pues en humildad, con respeto a Dios, ¿verdad? Le pides lo que necesitas. O a veces un deseo y que a veces Dios hasta te lo suple. Pero aquí vemos cómo el pueblo, hermanos, se estaba quejando de esto. Y mire el versículo 7 dice, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Podía hacerse de diferentes maneras el maná. Se cocía, se horneaba de diferentes maneras, lo podían hacer, hermanos. Y dice uno de los salmos, el Salmo 78, versículo 25, dice que les dio Dios pan de nobles. O sea, era un buen pan el que tenían. El maná era algo excelente con todos los nutrientes que necesitaba el pueblo de Israel. Todo lo que ellos necesitaban estaba ahí en ese alimento, hermano. Todo lo que ellos necesitaban en su cuerpo, ahí en esos nutrientes, los nutrientes ahí estaban en el maná. Porque dice la escritura, a mí me llama mucho la atención esto, en Deuteronomio, en el capítulo 8, el versículo 4, dice la escritura que ni aún todo ese tiempo que anduvieron caminando en el desierto, y Dios les dice, ni aún tus pies se hincharon. Y a veces nosotros con el calorcito, ¿verdad? Se hinchan los pies, no sé a cuánto les pasa eso. Que se hincha el pie, ¿verdad? O que la circulación y que esto y que el otro. Pues bueno, mire, al pueblo de Israel, con todo que anduvo caminando en el desierto, todo, sus pies, dice, no se hincharon. Porque Dios les daba, hermano, lo que ellos necesitaban. En ese maná, imagínense, pan del cielo, hermano, todo lo que ellos necesitaban, ahí estaba suficiente para que no sufrieran deshidratación, para que sus pies aguantaran todo el camino, hermano. La bendición de Dios. Por eso dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Entonces, aquí ellos estaban quejando de ese maná, hermano, que Dios les estaba proveyendo. No estaban siendo agradecidos. Les parecía poca cosa lo que Dios les estaba dando. ¿Cuántas veces no estamos nosotros así, hermanos? Porque pensamos que merecemos más, que merecemos lo mejor, cuando a veces ni lo que tenemos merecemos. Pero es por la gracia y la misericordia de Dios que disfrutamos todo lo que tenemos. Así que, sobre todo jóvenes, adolescentes, que a veces ellos están creciendo ahorita en esta moda de la sociedad que les digo, que se sienten que merecen todo. No importa que el papá o la mamá ahí casi se mueran, ¿no?, trabajando y dándoles y todo, pero ellos se merecen todo. Aquí no hay, ¿verdad? Otros lugares. Pero tenemos que aprender, hermanos, a ser agradecidos, porque la queja nos hace olvidar ser agradecidos con Dios y tenemos en poco la bendición de Dios, lo que Dios nos da. Otra cosa que vemos ahí en el versículo 10, todo esto tiene que ver con la queja que estaba teniendo el pueblo, hermano, por la provisión de Dios. En el versículo 10 nos damos cuenta que la queja trae grandes estragos a tu vida, hermano. La queja va a traer estragos a tu vida. Mira el versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo
¿qué estaba haciendo el pueblo, hermanos? Lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera y también le pareció mal a Moisés. Miren, hermano, qué pueblo, ¿verdad? Estaban llorando, hermano, ahí en sus tiendas. Imagínense el lloro que se escuchaba por las familias en todas las tiendas llorando. ¿Pero por qué estaban llorando? No porque, ay, la presencia de Dios, no porque en agradecimiento, no, estaban llorando por ellos. ¿Por qué? Porque Dios no les había dado lo que ellos querían o que ellos pensaban que merecían. Qué tremendo, hermano. Estaban lloriqueando, llore y llore en las tiendas. Mire, si este llanto hubiera sido por otra razón, Dios no se hubiera enojado, ni Moisés le hubiera parecido mal. Pero es lo que provoca la queja, hermanos. La queja provoca estragos en tu vida como el lloro, la tristeza, el enojo, hermano. ¿Cuántos que están quejándose porque no, es que yo no tengo esto, es que a mí se me parece injusto, Dios, que mira, yo sí me porto bien, que yo diezmo, que yo hago lo otro y mira, yo como y se está quejando, hermano, te lleva a enojo, tristeza, depresión. ¿Cuánta gente cae en depresión por estarse queje? Hasta ser o llegar a ser una persona con amargura. ¿Se da cuenta todo esto? La queja puede llevarnos a estar en amargura. Ellos estaban lloriqueando. ¿Por qué? Porque no les estaban dando lo que ellos merecían supuestamente. ¿Cuántos cristianos, hermanos, ahorita lloran, pero no lloran delante de Dios, ¿verdad? En agradecimiento. No, lloran porque no tienen lo que quieren. Y hasta se enojan con Dios, hermano. Ahorita hay mucha, esto en las iglesias, ¿verdad? De enojo contra Dios porque no me da lo que yo quiero, lo que yo me merezco. A lo mejor no lo decimos con las palabras de que yo merezco esto, pero acá adentro, mire, es lo que estamos sintiendo, que yo merezco esto. Entonces la queja puede llevarte a todo esto, hermano, a la tristeza, al enojo, a la depresión, a la amargura en tu vida. ¿Por qué? Porque no estamos siendo agradecidos y humildes con nuestro Dios. Y luego en el versículo 18, mire lo que dice, versículo 18. Dice, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién os diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto, Jehová pues os dará carne y comeréis. Aquí en este versículo 18 nos damos cuenta, hermanos, que la queja te hace querer volver atrás, retroceder. ¿A dónde estaban ellos pensando, anhelando, hermanos? Que ellos, mire, algo bien tremendo que estaban haciendo ellos aquí en este versículo. Estaban poniendo en una balanza, según ellos, ¿verdad? A Dios y Faraón o Egipto. Y para ellos decían, mejor estábamos ¿dónde? Fíjese qué tremendo. Mejor estábamos en Egipto. Mejor nos iba con Faraón. Mejor estábamos en aquel lugar. Cuando eran esclavos, hermano. Pero fíjese la queja, todo lo que nos lleva a caer. La queja te puede hacer querer volver atrás porque piensas que estabas mejor, que te iba mejor sin Dios. Ay, es que yo me acuerdo que antes tenía esto, podía esto, cualquier cosa, hermanos. Y qué triste cuando un cristiano hace eso, ¿verdad? Es como esto que ponemos en balanza, Dios o Egipto. Qué fuerte esto que estaba haciendo el pueblo, hermanos. Menospreciando a Dios, menospreciando todo lo que Dios había hecho por ellos. Y ellos dicen, mejor nos iba en Egipto. Y en el versículo 20, que ya lo leímos, pero voy a volverlo a leer, dice, sino hasta un mes entero. El 19 dice, no comeréis un día
carne, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices la carne, hermanos. ¿Estaría Dios molesto? Y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Aquí en este versículo 20, hermanos, la queja te hace perder el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque aquí ellos están diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? ¿Para qué Dios nos sacó de Egipto? Y ellos sabían, hermanos, Dios los había liberado de Egipto para que les sirvieran. Los había sacado de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, a una tierra donde fluía leche y miel. Era el propósito, los planes de Dios para ellos. Pero ya aquí, por tanto estarse quejando, hermanos, llegaron al punto de decir, ¿para qué salimos de Egipto? Se les olvidó cuál era el propósito, el plan de Dios que Dios tenía para ellos como su pueblo, para ellos como la nación de Dios, el pueblo escogido por Dios, hermano. Y muchas veces así nos pasa a nosotros, hermanos, que por estarnos quejando y quejando, perdemos de vista el objetivo, la meta, el que Dios me dio la salvación, el por qué soy cristiano y hacia dónde voy, que las cosas materiales no deben de ser mi prioridad debe de ser lo celestial, lo eterno, hermano. Pero perdemos de vista el propósito y los planes de Dios para tu vida cuando estamos metidos ahí en la queja. Y decimos, no, pues, ¿para qué soy cristiano? ¿Para qué sirvo a Dios? ¿Para qué obedezco? Y algunos más trágicos se ponen y dicen, ¿para qué quiero esta vida? A veces nos ponemos bien trágicos, ¿verdad? Y estamos como el pueblo y perdemos de vista, hermanos, ese plan que Dios tiene para tu vida, ese plan de llevarte a estar con Él, para llevarte a una eternidad con Él, a estar aquí en la tierra y predicar el evangelio, servir a otros, y lo perdemos de vista todo. ¿Por qué? Porque estamos metidos en la queja, hermano. Así que es algo bien delicado esto sobre la queja. Y mire, del versículo 11 al 15, aquí el pueblo se queja, a Moisés le parece mal, y dice el versículo 11, fíjese cómo se puso Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Qué fuerte, hermano. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que, ¿qué? Que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Fíjense, hermanos, qué fuerte la queja, hasta qué grado llega, cómo se sintió Moisés, hermano. ¿Cómo se sentía Moisés al dirigir a este pueblo tan quejumbroso? A tal grado que Moisés le dijo a Dios, mejor quítame la vida, Señor. Yo no puedo. Era muchísimo pueblo, hermanos, y quejándose, llorando. Es muy fuerte, hermanos, cuando alguien es así. Tenemos que tener cuidado porque la queja puede afectar también a otros. Cuando somos que nos quejamos y que estamos ahí quejando y quejando, afecta a otros. Si en tu trabajo te quejas y te quejas, pues imagínate a tu jefe. Qué difícil trabajar con gente así. En la casa, si la esposa se queja siempre con la esposa, es que tú no me das, es que no me haces, es que... Imagínese pobre esposo, hermanos. Y Manuel está así de que hasta se le cae la cabeza al pobre. No es cierto. Pero
O que los hijos con los papás, de que, es que mire, mi compañero tiene los tenis más nuevos y que yo no tengo y que no sé qué, y que... aunque los papás a veces se ponen firmes y todo con los hijos y los disciplinan, pero sí o no, a veces los papás son lastimados por esas cosas, hermanos. Que a veces los hijos están quejándose de la provisión. Y aquí como Moisés decía, para mí es muy pesado para mí, yo no puedo, Señor. Pero fíjese, Moisés se estaba quejando, pero esa queja la llevó a Dios, hermano, con toda humildad, pidiéndole la ayuda a Dios. Y Dios le responde y le dice a Moisés lo que tiene que hacer, pero el punto que quería aquí que nos fijáramos es cómo, hermanos, la queja puede también afectar a los que nos rodean, a los que están cerca de nosotros, en la familia, en el trabajo, en la iglesia misma. Es muy fuerte, la queja no es agradable a Dios, hermanos. Por eso Dios nos enseña aquí en este capítulo, se encendió su ira y en los primeros versículos y fuego cayó. Y luego aquí, si ustedes leen del versículo 31 al 35, ahí viene también el castigo de Dios para el pueblo por la causa de la queja. Dice que les dio carne y dice hasta que se les salga por la nariz, hasta que llenen. Pero dice en el versículo 33, dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. A Dios no le agrada, hermano, este tipo de queja, de menosprecio hacia Él mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. El mejor antídoto para la queja, hermano, es la acción de gracias. El ser agradecidos con Dios. Si tú tienes alguna necesidad, podemos llevársela a Dios en oración, claro que sí. Pero con toda humildad y sometiéndonos a su voluntad, pero sobre todo, hermano, un antídoto es la acción de gracias. La persona que está ocupada en agradecerle a Dios, difícilmente va a caer en la queja, porque está más ocupado en Dios, gracias. Gracias, Señor, porque pude llegar con bien a la iglesia, Señor. Y más de que, no, hombre, es que si hubiera ido fulanito por mí, no, porque siempre está dando gracias, Señor, porque pude llegar a la iglesia. Gracias, Señor, porque me pude despertar para el trabajo. Gracias, Señor, y hacerlo parte de nuestra vida, hermanos. La gratitud a nuestro Dios, que sea un objetivo nuestro en nuestra vida diaria, el ser agradecidos a Dios. Si te levantas en la mañana, agradecerle a Dios, que por las noches al dormir, Señor, gracias por este día, gracias por lo que nos diste, Señor, gracias porque mira la cama en la que puedo dormir, qué rico, tengo una cama que dormir. Señor, gracias porque tengo aquí a mi esposo, gracias por mis hijos, Señor. Y dale gracias a Dios, hermano, que sea un estilo de vida, la gratitud a nuestro Dios. Mire lo que dice el Salmo 100, versículo 4 y 5. Con este terminamos. Salmo 100. Fíjese cómo debemos de venir a la presencia de nuestro Dios cada día de nuestras vidas, hermanos. Salmo 100, 4 dice, entrad por sus puertas. ¿Con qué? Con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia. Amén. Que lo primero que hagamos, hermano, en nuestras vidas, que sea parte de nuestras vidas, el ser agradecidos con Dios. Señor, gracias por los frijolitos que tengo. Gracias, Señor. Hay algunos que les gustan mucho los frijoles, ¿verdad? Y es un manjar tener frijoles. ¿Mande? No pueden faltar. ¿Para cuántos es un manjar los frijolitos, hermano? Y no pueden faltar los frijoles. Así haya carne, pero si no hay frijoles, así como que no le sabe, ¿verdad?
con harina, qué rico. Y café, mira. Ay, no, ya. Pero hay gente que no, o sea, frijoles y es así como que, puros frijoles. Pues ser agradecidos, hermano. Si aprendes a ser fiel y agradecido en lo poco que tengas, Dios te va a bendecir porque Él ve el corazón, ve la gratitud que hay en tu vida. Más que queja, hay gratitud en tu corazón. Entonces, seamos agradecidos, hermano, y hagamos a un lado la queja, saquemos la queja de nuestras vidas, esa queja que a Dios no le agrada. Amén. Yo no sé cómo estamos caminando hacia nuestra tierra prometida. Vamos caminando en la vida cristiana para llegar, ¿verdad? Nuestra meta es el Señor Jesús, estar con Él, su presencia. Pero ¿cómo estamos caminando? Como el pueblo de Israel, hermano, quejándonos o viendo las bendiciones de Dios y agradeciéndosle a Dios por cada una de ellas. ¿Cómo vamos a terminar este año, hermanos? Porque miren, estas fechas, ¿cómo se queja la gente, verdad? Porque, ay, es que yo quiero que en este año me regalen Navidad o no sé cuándo planeen, pero casi siempre en la Navidad, ay, es que yo quiero que me regalen tal cosa. Y si no se lo regalan eso, hermanos, ya se les amargó todo. Y no ves todas las bendiciones que sí tienes de Dios, que son mucho más importantes. Entonces, ¿cómo vas a terminar este año, hermano? ¿Quejándote o agradeciendo a Dios? Ya vimos todo lo que provoca la queja, hermano, todo lo que provocó en el pueblo, pero aparte, a Dios no le agrada. Y vino castigo, vino la disciplina de Dios para su pueblo por causa de esta queja, por menospreciarlo a Él, por menospreciar las bendiciones de Dios. Así que seamos un pueblo agradecido, hermano. Que terminemos este año y que empecemos el próximo agradeciéndole a Dios y no quejándonos. Amén. Entonces yo te invito a que nos pongamos de pie esta noche y yo creo que todos tenemos algo que agradecer, ¿sí o no, hermanos? Mira, gracias a Dios porque estamos aquí, porque puedes pararte, porque podemos respirar. Qué tan importante es eso que Dios nos da, el poder respirar, hermanos, el oxígeno, ahora con esta enfermedad de este virus que no deja, cuando ya les da, que no deja que respiren, tienen que estar con oxígeno y todo eso, es cuando nos valoramos lo que estamos tan acostumbrados a tener. Pero no esperemos a llegar a situaciones de ningún tipo para ser agradecidos con Dios. Agradécele a Dios esta noche y dile, Señor, gracias, gracias porque tengo más de lo que merezco, Señor. Gracias porque tú has sido muy bueno, Dios, conmigo. Agradécele a Dios, hermano, el trabajo que tienes. Agradécele a Dios por el esposo, por la esposa que tienes, por los hijos. Dele gracias a Dios por sus padres. Hay tantas cosas que agradecer, hermano. Y si tú puedes expresar ese agradecimiento a Dios y puedes expresar tu agradecimiento a esas personas que amas, qué rico vea que los hijos le digan a su papá, gracias, papá, porque mire, como usted trabaja, puedo comer, qué rico puedo comer. Gracias, papá. ¿Cuántos le han dicho gracias a sus papás por eso? O la esposa, al esposo. O el esposo ve a la esposa porque, gracias por esto que hiciste. O sea, el ser agradecidos más que quejarnos. Entonces vamos a darle gracias a Dios, hermano. Y yo te invito a que lo hagamos con todo nuestro corazón, porque a Dios le agrada el corazón agradecido. Yo te invito, si tú quieres, aquí en el altar, venir y decirle, Señor, gracias, Señor. Porque mira, todo este año, Señor, ya está por terminar. Pero todo este año, Dios, tú has sido muy fiel. Me has librado de la muerte, Señor. He estado en peligro de muerte, pero tú me has librado de ella. Señor, gracias, porque todo este año ha sido de escasez, pero en mi casa ha habido sustento, ha habido alimento, Señor. Gracias. Si tú tienes algo que agradecer, hermano, yo te invito a que vengamos aquí al altar y le digamos, Señor, gracias. Hoy presento mi vida en gratitud a ti, Señor. Amén.
Padre, esta noche estamos aquí delante de tu presencia y te damos gracias por esta enseñanza que nos das a través de tu palabra, Dios, a través de tu pueblo Israel, cómo se quejaron y no vieron todas las bendiciones que tenían, cómo tú estabas con ellos, Señor, cómo tu poder estaba con ellos, Señor. Ayúdanos a nosotros a podernos darnos cuenta de que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, Señor, es más que suficiente, Dios. Perdónanos si ha habido queja. Perdónanos si te hemos menospreciado, porque al menospreciar tu provisión, al menospreciar, Dios, el cuidado, las cosas que tú nos das, te menospreciamos a ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si hemos estado inconformes con lo que tú das, Señor. Te pedimos perdón, pero sobre todo esta noche queremos agradecerte porque eres un Padre tan bueno y tan lleno de detalles para con nosotros, Señor. Gracias por este año, porque te ha placido darnos vida, porque nos has dado sustento, Señor, cuando no hay, Dios, ahí ha estado tu mano siempre. Hay tanto que agradecer, Señor, hay infinidad de cosas. Gracias por la vida, gracias porque podemos movernos, porque podemos respirar, Señor. Por eso tu palabra dice que todo lo que respira alabe a Jehová, y hoy alabamos tu nombre y te damos gracias. Gracias por el sustento, gracias por la sanidad que tú has dado, gracias por la familia en la cual tú nos has puesto, porque nos has puesto en la familia que tú querías. Gracias por el esposo, la esposa, Señor, que demos gracias. Que no vivamos quejándonos, que hagamos a un lado este pecado, porque es pecado delante de ti la queja, Dios. Perdónanos, Señor, y que seamos un pueblo agradecido, que no seamos una persona de carga pesadas para los que están alrededor nuestro, Señor. Que no seamos una carga pesada para el esposo, la esposa, para el jefe de trabajo, para el pastor de la iglesia. No, Señor, sino que seamos de bendición donde nos paremos, donde estemos, en el lugar que tú nos tienes, seamos de bendición, Padre. Hay tanto que agradecerte, Señor. Escucha a tu pueblo, Dios. Escucha a tu pueblo que hoy, Dios, te dice: no queremos menospreciarte a ti, Señor, porque tú eres muy bueno, has sido muy bueno, Señor. Y hoy venimos aquí al altar con acción de gracias, con acción de gracias. Dale gracias, hermano, por la vida. Dale gracias por tu casa si nunca lo has hecho. Dale gracias por el carro que Dios te ha dado. Dale gracias. Dale gracias por tantas y tantas bendiciones. Gracias porque es tu mano, porque es tu bendición y no lo menospreciamos, lo valoramos, porque tenemos más de lo que merecemos, Señor. Gracias porque no nos das lo que merecemos, Señor, porque fuera muerte y destrucción, sino que en tu bendita misericordia nos bendices, nos bendices. Gracias porque somos un pueblo muy bendecido. Iglesia, eres un pueblo muy bendecido por tu Padre, porque tienes la presencia del Dios vivo, porque tenemos la presencia de su Espíritu Santo. Oh, alaba a Dios, alaba a Dios, adora a Dios. Dile: Señor, gracias, 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 Señor, porque somos un pueblo muy bendecido por ti, Señor.
Gracias por este lugar que nos has dado para congregarnos, porque ha sido solo tu mano, porque ha sido solo tu provisión, Señor, porque ha sido solo tu gracia. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias. Oh, escucha, Señor, escucha esa gratitud de tu pueblo, Dios, que hoy con humildad te agradecemos, te agradecemos. Gracias porque has atendido a nuestro clamor, a las oraciones, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, Dios, porque aún cuando no me das lo que desea mi corazón, Señor, aún te ha de alabar mi boca, aún te ha de agradecer, Señor, mis labios, porque tú eres digno de alabanza, tú eres digno de recibir gratitud, Padre, porque eres un Padre bueno, porque no me canso de decir lo que eres, Padre, y que eres un Padre excelente, Padre, que eres un Padre bueno, un buen Padre. Gracias porque eres tan detallista que aún, Señor, nos das en abundancia. Gracias, 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 gracias. Ira la babama, ira la bacanta. Gracias, gracias, gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, gracias. Aún, Señor, aún por lo que nos has quitado, gracias, porque tú eres un Dios sabio y un Dios soberano. Gracias. Este año lo terminamos agradeciéndote lo que nos has dado y aún lo que no, Señor. Gracias, porque confiamos en tu soberanía, porque confiamos en ese Dios, excelente Dios. Oh, alaba, alaba, alaba a Dios, hermano, y dale gracias. Que se escuche tu gratitud, tu corazón lleno de gozo, de alegría, de gratitud. Oh, gracias, 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 Señor, gracias. Gracias, gracias, Señor, alabado seas. Levanta tus manos, iglesia, y dile: Señor, gracias. Somos una iglesia que te agradece, Señor, que te agradece esta noche, que te agradece, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias por cada trabajo de mis hermanos, Señor. Gracias. Gracias. Gracias por cada alimento que has puesto en nuestra mesa cada día, cada instante. Gracias, Señor. Gracias por cada prenda, Señor, que nos has dado. Gracias, Señor. Hablando, Dios, de las bendiciones espirituales, han sido muchas y mucho más importantes. La salvación que tenemos, hermano, dile: Dios, gracias porque me has salvado y eso es suficiente, porque me has dado una vida eterna, porque me has dado una paz que yo no conocía sin ti, un gozo que no podía experimentar sin tu presencia, Dios. Gracias por todas esas bendiciones de las cuales disfrutamos tus hijos, Señor. Gracias, Dios, por la presencia tuya, porque eso es más que suficiente. Tu presencia llena el corazón esta noche, que no perdamos tus planes, tus propósitos por la queja, Señor. Que estemos enfocados en tu plan, en tu palabra, Señor.
Aleluya, gracias porque podemos disfrutar tu presencia esta noche. Gracias. Gracias, bendito Dios, te adoramos y te bendecimos y te damos a ti la honra, la gloria y toda nuestra gratitud a ti, Señor. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya.